vamos a iniciar esta mañana y vamos a gozarnos en lo que nuestro Padre tiene listo para revelarnos el día de hoy. Empecemos dando gracias. Padre Santo, gracias porque a ti te plació y te sigue placiendo el traernos a participar de tu vida, de todo lo que tú eres, de todo lo que tú vives, de todo lo que tú posees. Y por eso nos has llamado para ser hechos tus hijos. Y por eso nos has dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas vengamos a participar de tu naturaleza, la naturaleza divina. Y en este día nos gozamos en todo lo que ya has comprobado a nosotros de tu verdad, todo lo que ya está dado a nuestras vidas. Y queremos agradecerte, Padre, que tú nos des el gozo de comprender tu verdad. Gracias en el nombre de Jesús por cada persona presente y por lo que vas a estarnos dando este día. Amén. Pues bienvenidos los que están llegando. Vamos a iniciar y nos vamos directamente a Segunda de Pedro, el capítulo 1, para continuar comprendiendo esta secuencia perfecta que, aplicada a la vivencia diaria, nos va a traer a participar de la naturaleza de Dios aquí en la tierra constantemente. El participar de la naturaleza de Dios, o sea, el poder actuar, vivir, ser personas que estamos operando en la naturaleza de Dios constantemente, es lo que quiere decir tener vida eterna. ¿Sí? Y Jesús dijo que Él vino a eso. Yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Entonces, este asunto, primero de comprender que la vida eterna es la vida que Dios es, operando en tu ser y dándote completa libertad de la existencia humana. Es importante. Y segundo, el hecho de que Jesús dice sin ninguna confusión que se trata de que tú la tengas, que tú tengas vida eterna, es también algo muy importante. Entonces, Segunda de Pedro capítulo 1 contiene este tesoro de verdad que nos ha sido dado para que lleguemos a el cumplimiento absoluto de lo que Dios se ha propuesto con cada uno de sus hijos, con cada uno de nosotros. Y hemos estado leyendo en las sesiones pasadas, esta es nuestra tercera sesión hablando de esta secuencia, de esta progresión de vivencias que nos van a llevar a lo que Dios dice en el versículo 7, a vivir amor. ¿Sí? Y amor es Dios, Dios es amor. Entonces, voy a volver a leer la lista completa, empezando con el versículo 3 y hacia adelante, con el fin de que todos nos reenfoquemos. Si tú vienes ya al día con lo que hablamos la semana pasada, pues no nos hace daño volver a leer esto, recibirlo, entender más.
Pero si es tu primera vez o no estás completamente enfocado en lo que hemos estado hablando, entonces esto te va a ayudar, y por supuesto es necesario ir a las otras sesiones donde se introdujo todo esto para que tengas las herramientas, el conocimiento o la comprensión para poder empezar a vivir lo que Dios te ha dado. Dice así, 2 de Pedro 1:3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad me han sido dadas por su divino poder. Quiero pausar mientras leo porque es tan importante que no leas por leer, no escuches por escuchar, sino que al leer, al escuchar, recibas, te ubiques en esto, ¿no? Le tomes la palabra a Dios y entonces Él pueda cumplir su propósito en ti. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad me han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que me llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales me ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas venga a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Yo también, poniendo toda diligencia por esto mismo, porque todo me ha sido dado. Entonces yo pongo toda diligencia ¿en qué? En añadir a mi fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en mí y abundan, no me dejarán estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de mi Señor Jesús. Pero si no tengo estas cosas, tengo la vista muy corta, soy ciego, habiendo olvidado la purificación de mis antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procuro hacer firme mi vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿si te das cuenta? Haciendo estas cosas, no escuchándolas, no mirándolas, haciéndolas. No caeré jamás, porque de esta manera me será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de mi Señor y Salvador Jesucristo. Bien. Hemos estado recibiendo verdad respecto no solo a la maravillosa decisión que Dios tomó de crearnos para invitarnos a ser hechos sus hijos, pero también hemos estado viniendo a comprensión de cómo somos sacados de la existencia humana que heredamos de nuestros padres para ser traídos a vivir la vida de Dios. Y esta escritura es central a la comprensión de estas cosas. Y cuando digo comprensión, hablo de comprensión por vivir. ¿Sí? Una cosa es que alguien te muestre un video de cómo se maneja un automóvil, o aunque te suban a un automóvil y dices, ¿ves cómo lo está haciendo la persona que va conduciendo? Mira, ya le pisó el acelerador y ya le dio vuelta al volante y ya le pisó los frenos y por eso el carro se paró. Te pueden explicar todo, pero hasta que no tomas tú el lugar del chofer y lo haces,
no vas a comprender qué es manejar un vehículo, ¿sí? Ni vas a conocer qué es manejar un vehículo. Entonces, es exactamente lo mismo en participar de la naturaleza de Dios. Solo lo comprendes por vivirlo. Si no lo puedes vivir, no lo puedes entender, porque es completamente opuesto y absolutamente contraria a la existencia humana. Entonces aquí está prescrito por nuestro Padre a través de su Espíritu cómo aprendemos a participar de la naturaleza de Dios. Y hasta la semana anterior hemos cubierto 3 de las vivencias divinas a las que somos introducidos. La primera es fe, y hemos hablado de que la fe nos es dada. Toda esta lista está hablando de cosas divinas, no de nada humano. Si la fe es un poder divino, la virtud es el poder de Dios actuando en ti, el conocimiento es la participación vivencial en la naturaleza de Dios, lo cual te es provisto por el Espíritu Santo, es algo divino. Y hoy vamos a avanzar un poquito más para ver cómo se va uniendo y ligando la transformación de nuestra existencia para venir a la plenitud de Dios, que es el propósito final de lo que está propuesto, está determinado para tu vida. ¿Sí? Nada menos que lo que Abba quiere es que tú vivas su plenitud. Y en eso Él está invertido. Y para eso Él hace que todas las cosas en conjunto trabajen para tu bien. Entonces, fe me capacita para creer lo que mi Padre me dice. Y me lleva entonces a la posibilidad de la segunda operación de la naturaleza de Dios, que es virtud. O sea, una vez que le creo a Dios, el poder de Dios se manifiesta en mi espíritu para que yo pueda vivir lo que Él me está hablando. ¿Sí? Y podemos entender en los muchos ejemplos que ya se han mencionado y que vemos en la Escritura, de cómo esta es la secuencia en la que las cosas operan divinamente. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. ¿Te das cuenta? No fue la luz primero y Dios dijo, ay, mira, creo que salió una luz por allí. ¿Te das cuenta? Sino que Él habla y origina lo que sucede. Y entonces es idénticamente igual en nuestras vidas. Él tiene que hablarlo a tu espíritu, y hemos estado insistiendo mucho en comprender la diferencia entre lo que está escrito en el libro de la Biblia, que es el registro de las palabras de Dios, pero que esas palabras escritas en papel no te pueden vivificar, porque el vivificador de la palabra de Dios es el Espíritu de verdad que te es dado. Y cuando el Espíritu habla a tu espíritu, entonces allí se te ministra fe. Y por eso hemos estado entendiendo la importancia de aprender a escuchar. Es la única manera de recibir fe. ¿Sí? Si no escuchas a Dios en tu espíritu, no va a operar la fe divina en ti. Si no opera la fe divina en ti, todo lo demás que está hablado en esta secuencia no va a manifestarse en tu ser. Entonces, lo hermoso de esto que estamos hablando es que no hay una sola persona que nazca de nuevo con sordera
espiritual. A ver, piensen en eso un momentito. Ningún hijo o hija de Dios, y estoy hablando de personas que aceptan a Jesús, que le reciben y que aceptan ser hechos hijos de Dios, nace de nuevo con sordera espiritual. Y es importante declarar esto para que cualquier pensamiento con el que tú estés batallando, diciendo que yo no puedo ir a Dios, lo deseches, porque no escuchas a Dios en tu esfuerzo, sino en quietud, cuando te callas en el corazón, cuando acallas los ruidos y las distracciones en tu corazón y aprendes a estar quieto en su presencia. Puedes ir manejando y estar quieto en tu corazón, puedes estar trabajando y estar quieto en tu corazón. O sea, no hablamos de algo externo, sino de lo que ocurre en tu espíritu. Vas a escuchar a tu Padre hablarte. Y hemos ya hablado de cómo es esa comunicación. Romanos 8:16 dice que el Espíritu mismo da testimonio a tu espíritu de que eres hijo o hija de Dios. Y entonces tu espíritu responde llamando a Dios papá. ¿Sí? Y empieza una conversación divina entre Abba y su hijo o su hija. Y allí en esa conversación te es dada fe. Y arranca tu participación en la naturaleza de Dios. Entonces, de fe que sigue, pues recibes poder. Y de poder que sigue, recibes conocimiento, porque vas a vivir lo que Dios te ha hablado, y esto te va a llevar a decir, ahora sí entiendo. Es como el ciego, ¿no? De nacimiento, nunca había visto en su vida. Entonces le hablaban de qué cosa era ver, le decían que había árboles, quizá los podía tocar, pero él no tenía ningún concepto de lo que es, de la vivencia de ver. Cuando Jesús le abre los ojos, le sana, le da vista, y él puede por primera vez en su existencia ver. Y luego es confrontado y empiezan a argumentar los sacerdotes con él de que Jesús no es hijo de Dios, no es una persona buena, que Jesús es un emisario del diablo, porque él no se sujeta a la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces, este ciego les responde, les dice, miren, yo no entiendo de todas esas cosas que ustedes argumentan. Yo solamente sé lo que he vivido. Yo era ciego y ahora veo. Y eso es importantísimo para ti y para mí. Muchos de nosotros le hemos dado muchísima importancia a teorías. Pero Dios no se ocupa de hablarnos de teorías. Dios se ocupa de darte su vida. Y por eso es importante, es esencial comprender que lo único que conoces de Dios es lo que vives de Dios. ¿Sí? Y eso, en mi caso, al inicio para mí fue terrible venir a esa conclusión que el Espíritu Santo me habló, porque desinfló este gran globo, ¿no? Este engaño que yo tenía de saber mucho de Dios. Pero era teórico, era externo, no era vivencial. Pero ¿sabe qué fue una de las verdades más liberantes que Dios me ha hablado?
porque al escucharle en mi corazón decirme lo único que conoces de mí es lo que vives de mí. Entonces ya no, ya no hubo fundamento para los argumentos que había y debates y etcétera, etcétera, sino que me trajo a la necesidad de escucharle más y de ser enseñado por él para poder ser traído al verdadero conocimiento de Dios. Y ese conocimiento es vivencial. ¿Sí? Y es particular. Tú no puedes vivir del conocimiento de alguien más y nadie más puede vivir la vida divina de tu conocimiento de ella. ¿No es hermoso eso? ¿Sí? Porque, ¿qué quiere decir eso? Que cada hijo, cada hija necesita tener su propia comunión con su papá, sin distinción. No hay intermediarios, no hay jerarquías, no hay mediadores, y esto está clarísimo en la Escritura. El único camino al Padre, a Abba, es Jesús. Pero Él no actúa como freno, ¿sí? Él no te pone trabas y condiciones y te hace la vida difícil para que llegues al Padre, ¿no? Él te lleva a la vivencia divina, que te sepas hijo o hija de Dios y que te sepas amado o amada por Dios y que te conozcas en la verdad que Él mismo es. Entonces es algo maravilloso, es algo divino. Y tengo que repetir esa palabra porque los idiomas humanos se ven limitados en expresar lo enorme, lo maravilloso que es el amor con que somos tratados por Abba, por Jesús, por el Espíritu Santo, para ser traídos a la vivencia divina. Bueno, muy bien, ya vamos a vernos en esta secuencia y ya empecé a aprender a escuchar a Dios en mi espíritu y ya estoy viendo que de hecho, que en realidad cuando escucho a Dios en mi espíritu, entonces efectivamente tengo la capacidad de creerle, mi alma descansa, entro en reposo, empiezo a vivir paz, empiezo a sentir fuerza para ver las cosas externas de manera diferente. ¿Sí? Lo que antes significaba muerte, ahora ya no significa muerte, significa esperanza, etc. Y todo empieza a ser transformado en mi interior y empiezo a comprender por la vivencia, porque esto es muy ágil, es muy rápido. Escucho a Dios y estoy viviendo lo que Él me dice. ¿Sí? No es Dios habla y bueno, quién sabe cuándo se manifieste su vida en mí. Y quizá sea prudente emplear un minuto aquí para distinguir entre lo que ocurría en el Antiguo Testamento y lo que ocurre ahora en el Nuevo Pacto, ¿no? En el Antiguo Testamento Dios enviaba mensajeros y esporádicamente el Espíritu de Dios descendía sobre alguna persona y esa persona profetizaba y hablaba lo que Dios iba a hacer en el futuro. ¿Sí? Y en muchos casos esas visitaciones fueron registradas por escrito, de donde nace el Antiguo Testamento.
Y entonces entre esas cosas que ocurrieron, pues se trataba de cosas que iban a ocurrir ese día, que iban a ocurrir esa semana, que iban a ocurrir ese mes, ese año, que iba a ocurrir ese siglo, o cosas que iban a ocurrir milenios después. Y así funcionaba la cosa. Pero hoy, para ti y para mí, la provisión de vida divina es constante, por eso es vida eterna, ¿sí? No puede ser interrumpida de parte de Dios y es provista por medio de esta secuencia asombrosa que estamos recibiendo aquí en la Escritura, 2 de Pedro capítulo 1. Entonces, no necesitas esperar ni segundos, ni horas, ni siglos, ni milenios, sino escuchar para recibir fe, poder y vivencia de lo que Dios te está hablando. Quiere decir entonces que si, por ejemplo, tengo una enfermedad física, escucho a Dios y instantáneamente voy a ser librado de esa condición de mi cuerpo. En algunos casos sí. En otros voy a recibir fe, virtud y conocimiento de esperanza, de paciencia, que vamos a verlo en unos momentos. Y voy a permanecer en paz durante el proceso físico que voy a vivir. Y lo mismo a otras situaciones. Entonces, digo eso para que no haya confusión con respecto a cómo va a obrar Dios. En tu espíritu es instantáneo y es presente. En las condiciones externas que enfrentas, incluyendo tu cuerpo físico, puede ser instantáneo o no, dependiendo de lo que Abba quiere realizar en tu vida y contigo. ¿Sí? Pero si lo estás viviendo en la naturaleza divina, no te va a causar desgaste, no te va a causar daño, no te va a causar nada de lo que te causaba el problema o los problemas que vivías humanamente. Pero si puedes ayudar, o Iván, a los hermanos de Puebla, me dicen que están marcando, pero que yo estoy ocupado, y según yo no estoy ocupado. Entonces, por favor, ayúdenme con eso. Gracias. Bueno, regresemos entonces a entender qué sigue. Ya estoy viviendo, estoy empezando a vivir, pero ahora, en cuanto empieza la vivencia, Dios dice al conocimiento, que es la vivencia de su naturaleza, añade dominio propio. Vamos a hablar un poquito de por qué eso es lo que sigue. ¿Sí? Fe, virtud, conocimiento y ahora dominio propio. ¿Por qué dominio propio? Porque ser hechos hijos de Dios es ser hechos verdaderamente libres. Y eso es algo que nunca, jamás conocimos bajo la existencia humana. ¿Sí? Debido a que en la existencia humana nacimos esclavos de corrupción, esclavos de mortalidad, esclavos de temor, esclavos de pasiones diversas, corruptas, por supuesto. Entonces, en la existencia humana conocimos lo que es vivir como esclavos.
Y obviamente muchas personas han vivido también una esclavitud física, ¿no? Obligados a, a vivir haciendo lo que otros les dicen en muchas diferentes maneras. Y eso no solamente hablamos de etapas en la historia donde la esclavitud era legal y defendida, sino hoy en día muchas personas están viviendo esclavitud en muchas maneras, a manos de otros. Pero aquellos que se piensan libres, seres humanos, no nacidos de nuevo, dicen, no, yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Están viviendo un engaño. Porque son regidos por una naturaleza que traen adentro que los lleva a hacer lo malo. ¿Sí? Y para que tú y yo entendamos eso y veamos lo terrible que es la existencia humana, el hecho de tener la capacidad de ser egoísta es una manifestación de la esclavitud que trae adentro un ser humano. ¿Sí? Porque Abba no tiene capacidad de ser egoísta. La naturaleza divina. Entonces, y podríamos ir por toda la lista, ¿verdad?, de los contrastes, pero me he extraído a mi corazón esta referencia solo para que se nos abra un poquito más el panorama de que no se trata nada más de cosas que los humanos llaman malas, ¿sí? Sino se trata de muchas de las cosas que los humanos llaman buenas. ¿Qué tiene de malo que yo defienda mis derechos? ¿Qué tiene de malo? Todos esos argumentos, ¿no? No tienen cabida en la naturaleza divina. Y entonces hemos existido en esclavitud, hemos aprendido a vivir con esclavitud como algo natural, que ni siquiera entendemos como esclavitud. Y ahora, al ser traídos a ser hijos de Dios, hemos sido traídos a libertad. ¿Sí? Esa es la promesa. Jesús declaró en Juan capítulo 8, diciendo, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Entonces, el dominio propio se trata de saber manejar esa libertad que ahora en verdad tienes. Es muy común para las personas devotas en la naturaleza humana pedir a Dios y comprenderse como en la necesidad de ser controlados por Dios. Y por eso es muy común oraciones como, te entrego mi mente y te entrego mi vida y te entrego mi corazón para que tú la gobiernes y tú seas el que hagas tu voluntad y yo ya no haga la mía. ¿Cierto? Suena lógico, suena piadoso, suena humilde, suena correcto. Pero no hay nada más incorrecto. Porque no vas a encontrar en el planeta ni en la historia una persona a quien Dios le haya tomado la palabra y esa persona ya no tenga la capacidad de hacer su voluntad, sino que ahora Dios lo ande obligando a hacer lo que él no quiere hacer. No existe. No va a suceder nunca. ¿Sí? Entonces,
Los hijos e hijas de Dios, tenemos que aprender a vivir ejerciendo nuestra libertad correctamente, ¿sí? Ejerciendo dominio propio. Esto es imperativo para que tú participes de la naturaleza divina. Ahora, en el contexto humano, dominio propio es saber aguantarte las ganas de hacer lo que no debes de hacer, por ejemplo, ¿no? Y frenarte y no hacerlo. Dices, caray, qué dominio propio tiene esa persona. ¿Cómo pudo aguantarse, no? Yo hubiera reventado, pero se mantuvo callado. Eso no es dominio propio. Es mucho aguante, ¿sí? ¿Verdad? Frenar la naturaleza que traes adentro y no darle gusto. Pero eso no es libertad. Eso es sencillamente reprimir lo que naturalmente traes adentro. En la vida divina, dominio propio tiene un significado completamente diferente. En la vida divina no hay esclavitudes. En la naturaleza divina no hay pasiones corruptas. ¿Sí? ¿Qué son pasiones corruptas? Obviamente hay un grupo de pasiones corruptas relacionadas con las cuestiones sexuales y la corrupción sexual. Pero una pasión corrupta también es, por ejemplo, la ira. ¿Sí? Es el orgullo. Todo lo que te inflama para que tú le des satisfacción. Hay personas que les tocas el orgullo y andan inflamadas por dentro hasta que no descargan su coraje de alguna manera. Son pasiones que gobiernan la existencia humana. Celos, etc. Entonces, en la naturaleza divina no existe nada de eso. ¿Te das cuenta? Sencillamente no existe. En Dios no hay esas cosas. Entonces, ¿para qué sirve el dominio propio en la naturaleza divina? Bueno, vamos a regresar a entender la secuencia que nos está siendo dada. Fe es el inicio de todo. Escucho a mi Padre hablarme. Esa palabra que Él me da requiere de una respuesta de mi parte. ¿Sí? Él no habla obligándome a vivir su naturaleza. Él habla proveyéndome la oportunidad de participar en su naturaleza. Entonces, yo tengo que elegir si recibo o no su palabra. Si la recibo, me es dado poder para vivirlo. Yo tengo que elegir si recibo ese poder o no para vivirlo. Si recibo el poder, yo tengo que elegir si actúo en ese poder o no. Si actúo en ese poder que me es dado, entonces la vida divina se va a manifestar en mi espíritu y hacia afuera. Y cuando se manifiesta, yo tengo que elegir si permanezco en eso que me está siendo provisto o no. ¿Empiezas a entender para qué es el dominio propio? ¿Sí? El uso de dominio propio es respetarte. Abba te respeta. Y tú siempre, y esto nunca va a cambiar,
tienes que elegir participar o no participar de la naturaleza de tu Padre. Entonces, una vez que empiezo a vivir, a tener vivencias divinas por el proceso de escuchar, recibir fe, recibir poder y actuar en base a lo que me es provisto, ahora lo que sigue es aprender a permanecer. Y aquí es donde muchos batallamos. Tenemos eventos divinos donde nos maravillamos y decimos, wow, esto es fabuloso, esto es enorme. Ya pude comprobar que Dios vive en mí, que me habló, que su vida se empieza a manifestar desde adentro de mí. Por esta y esta razón, ¿no? Damos vivencias que hemos tenido. Pero luego tuve esta otra situación y ya no fue igual. Volví a reaccionar humanamente, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya se truncó esa participación en la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque no sé todavía recibir y operar en la libertad que como hijo o hija de Dios me es dada. ¿Sí? Yo no tengo obviamente la cuenta, pero incontables ocasiones, una de mis oraciones a Dios era un reclamo. Si yo te pedí que no me dejaras, ¿dónde estabas a la hora que yo te necesitaba? ¿Sí? ¿Te ha pasado? ¿Qué pasó? Si yo te dije en la mañana que quería que estuvieras conmigo y luego se me apareció este fulano y me dijo cosas y ¡pum! Todo salió mal. ¿Dónde estabas? Sí, pues él estaba donde él ha prometido estar. Y respetó mi decisión de ignorarlo, de no escucharle a la hora que el fulano me estaba diciendo de cosas. Sí, y por lo tanto no recibí fe para creer que mi papá tenía un propósito de bendición en que el fulano me viniera a decir de cosas, y no recibí virtud para vivir el amor que Dios es y su paciencia y su paz y demás, y no se manifestó en mí lo divino y actué como esclavo en lugar de como hijo. Entonces, dominio propio es un regalo divino que cada uno necesitamos aprender a utilizar, porque lo que tu corazón decide es respetado por Abba. Escucha bien, mucho antes de tus pensamientos, mucho antes de tus reacciones, de tus sentimientos, tu espíritu reacciona. Y esa reacción de tu espíritu es donde opera el dominio propio. En el libro de Proverbios hay un versículo que dice algo muy importante. Dice, el hombre que sabe frenar su espíritu es más fuerte que el que conquista 10 ciudades. Entonces, dominio propio es un fruto del Espíritu. Si vas a Gálatas capítulo 5, vas a ver que el fruto del Espíritu es dominio propio. No es ser dominado por Dios, sino es tener dominio de ti mismo o de ti misma. Y eso no es negociable, ¿sí? Eso no va a cambiar nunca. Eso es algo que te corresponde a ti.
Ahora, por favor, considera el lugar en la secuencia que Dios le da a dominio propio. ¿Sí? Primero Él te da fe. Segundo, Él te da virtud. Tercero, Él te da participación en su naturaleza. O sea, ya estás en la naturaleza de Dios. Por lo tanto, ejercer dominio propio es sencillo. Nunca puedes operar dominio propio si no estás en fe. No se puede. Porque fuera de fe, ¿qué eres? Esclavo. Fuera de fe no eres hijo de Dios o hija de Dios. Eres hijo o hija de Adán. Sujeto a su naturaleza, a su legado, a lo que Dios llama esa vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Pero en fe, has nacido de nuevo. Has nacido de Dios. Si por eso el Espíritu lo primero que hace es dar testimonio a tu espíritu de que eres hijo o que eres hija de Dios. Entonces, partiendo de allí, todo lo demás fluye en la naturaleza de Dios. Jesús es el único ejemplo correcto de dominio propio. No te pierdas en ningún otro, no hay otra persona dada a nosotros para que sea nuestro modelo. Jesús es la persona a quien has de ver y que el Espíritu Santo te va a mostrar en tu vivencia diaria. Por eso el Espíritu Santo dice en Hebreos 12, pon tus ojos en Jesús, manténlos allí, en Él, porque Él, lo que te es mostrado de Jesús, es lo que se te ha prometido que tú eres. ¿Entiendes eso? O sea, todo lo que el Espíritu Santo te muestra que Jesús es, eso es lo que se te ha prometido. ¿Y qué es fe? La certeza de lo que espero, la convicción de lo que aún no veo. Entonces, fe te da esta oportunidad asombrosa de escuchar a Dios y su voz no solamente habla palabras, su voz ilustra, su voz ilumina, te pinta un cuadro, te hace ver las cosas y te hace verte en la realización de eso que no ha sido nunca antes, pero que ahora por su palabra tienes esta invitación a permitirle realizarlo en tu vida. Entonces, cuando recibo la palabra en mi espíritu, la palabra de fe, manifestada en Jesús, dominio propio, puedo verlo en toda su vida, ¿sí? Aquí en la tierra aún de niño, ¿no? Dominio propio, puedo verlo. Sujeto, ¿por qué? Porque no tenía esta esclavitud de un niño humano. No había necedad en su corazón, no había rebelión en su corazón, no había orgullo en su corazón. O sea, las cosas que hacen de un niño humano, que naturalmente sea rebelde, sea necio, sea testarudo, sea desobediente, sea etc. Si no le enseñas a un niño humano forzadamente a por lo menos conducirse con un poco de obediencia, ¿qué hace esa persona? Se vuelve un monstruo. ¿Sí? Entonces tienes que enseñarles. Pero la obediencia era natural a Jesús. Ahora esa obediencia no era obligada. Es la diferencia, ¿te das cuenta? Sino
es su ejercicio de dominio propio. Jesús y el Padre son uno porque Jesús elige, dominio propio, ser uno con su Padre. Y entonces participa de la naturaleza del Padre. Y permanece allí, dominio propio. Ahora, Jesús se sabe con todo el derecho de participar de la naturaleza de su Padre. Jamás escucharás a Jesús decir, yo sé que no merezco, yo sé que soy indigno, pero por favor, papá, échame unas migajitas, no te olvides de mí. Sí, eso es totalmente absurdo, ¿no? Lo que escuchas a decir a Jesús es cosas como las que dijo en Juan capítulo 11. Padre, te doy gracias porque sé que siempre me escuchas. Entonces, ¿pero qué está haciendo? Eligiendo recibir de su Padre. ¿Sí? En Juan 14 Jesús dice, yo no soy el que hablo, el Padre que mora en mí, Él hace sus obras. ¿Quién eligió permitirle al Padre hacer sus obras? Jesús, dominio propio. Entonces, en la existencia divina a la que somos invitados, el Padre viene a vivir en tu espíritu, Jesús viene a vivir en tu espíritu, el Espíritu Santo está habitando en ti. Esto es la Escritura, Juan capítulo 14, Jesús dijo, si guardas mi palabra, mi Padre te amará y vendremos a ti y haremos nuestra morada en ti. Ahora, ¿me van a obligar a vivir lo que ellos quieren? No. Me toca a mí ejercer mi libertad y ser hijo. ¿Y qué es ser hijo? Recibir fe, recibir virtud. ¿Te das cuenta? Recibir conocimiento, permanecer haciendo eso mismo. Aquí, en este punto número 4, es donde elegimos ya no retroceder, ¿sí? Ya no salirnos de la naturaleza divina. Y por eso es tan importante este punto en la secuencia. ¿Sí? ¿Qué sucede? Empiezas a vivir la paz de Dios respecto a un asunto. ¡Wow! ¡Qué bonito! Gracias, Padre, porque ya no estoy todo haciéndome pedazos aquí adentro. Ya tengo reposo, sé que tú vas a actuar en tu tiempo y ya, ¿no? Salgo y factores en esa situación empiezan a cambiar y si opto por empezar a razonarlo con mi capacidad humana, instantáneamente la paz se va a apagar. ¿Por qué? Porque ya no estoy escuchando. Sí, esos factores que cambiaron, ¿qué necesito? Volver a escuchar a mi Padre. Negarme a procesarlo en mi propia capacidad para recibir fe. Entonces no me sirve la fe de hace 10 minutos. No te sirve la fe de hace 10 minutos. Eso no es permanecer. Analiza lo que has vivido y vas a ver qué sucede.
Oíste a Abba, entraste a su reposo, y luego algo cambia y tú quieres seguir en ese reposo en tus fuerzas. No funciona. Es que yo debo calmarme. Es que ya Dios me dijo, es que yo necesito, ya estás haciendo un ejercicio absurdo. Es que el domingo Dios me dijo, es que el año pasado, hace 10 años. No. ¿Qué te está diciendo ahorita? Pues si está viviendo en ti. Y si está viviendo en ti no es para ocuparse de nadie más, es para ocuparse de ti. De lo que está ocurriendo en tu existencia a cada instante. Entonces, dominio propio, aprender a vivirlo, ya nos es dado, ¿te das cuenta? Aprender a vivirlo es sencillamente aquí en el corazón decir, Padre, explícame qué está pasando. Tu cerebro puede estar recordándote que acuérdate que esto ya lo viviste, que fulano dijo, y que así es, y que esto, que aquello, y que no sé qué. Pero ¿qué está diciéndote Abba? Dominio propio. ¿A quién vas a escuchar? ¿A quién? De la palabra de quién te vas a agarrar. ¿Sí? Yo necesito estar escuchando a mi Padre. Ahí está mi participación de su naturaleza. Y elijo hacer eso. Cada vez que, por la razón que sea, no lo hago, mi espíritu se turba. Y ya no quiero vivir con un espíritu turbado. Eso no es mi herencia como hijo. Eso no es a lo que yo fui traído a esta tierra. Ni tú. ¿Sí? Mi vida tiene que ser en Abba, en paz, en mi hermano Jesús, que es el príncipe de paz. Él me dijo, mi paz te dejo, mi paz te doy. No es la paz del mundo, yo te la estoy dando a ti. Jesús también me dijo, permanece, aprende a permanecer, dominio propio. Porque separado de mí no puedes hacer absolutamente nada. Juan capítulo 15, palabras eternas. ¿Te das cuenta? Entonces, dominio propio es importantísimo. Que lo que menos quiere Abba es que estemos entre y sale, y rebotando para arriba y para abajo. Ya estoy en las alturas porque, wow, qué maravilloso es esto, pero voy de bajada y pum, me estrello, ¿no? Y hago un batidillo de todas las cosas ahí porque no sé permanecer. Entonces, para eso es dominio propio. ¿Te das cuenta? No requiere esfuerzo. Que haya tracito de dominio propio, virtud. ¿Quién está proveyendo poder? Virtud. Abba. ¿Sí? En el momento en que tú te empiezas a esforzar, ya no es divino. Pero la Biblia dice en Josué 1:8, esfuérzate y sé valiente. En el antiguo pacto. En el nuevo pacto Jesús dice, recibirás poder. ¿Qué haces esforzándote si el poder viene de tu Padre? Esa es una elección, ¿te das cuenta? Si quieres vivirlo en tus fuerzas, eliges no vivirlo en la fuerza de Dios. Efesios capítulo 6, que muchas personas utilizan para muchas cosas incorrectas, Dios nos dice allí, fortalécete en el Señor
y en el poder de su fuerza. No tu fuerza. Fortalécete en Él y en el poder de su fuerza. ¿Cómo se hace eso? Pues el apóstol Pablo nos comparte su escuela y dice que él tenía esta situación que lo agobiaba diariamente, era un mensajero de Satanás que lo abofeteaba y que fue con Dios y le dijo, por favor, ya quítame esto, ya no lo aguanto. Estaba frustrado, ¿no? ¿Sí? Y entonces Abba le habló, le dijo, no, no te lo voy a quitar. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Algunos de nosotros traemos tanta fuerza propia que por amor Abba tiene que traernos a debilidad, ¿sí? A donde nosotros ya no podemos, para que empecemos a probar su poder. Algunos de nosotros estamos tan acostumbrados a llevar cargas, a arrastrar con lo imposible. No sabemos descansar. ¿Tú crees que Abba quiere verte cargado, cansado, agobiado, frustrado? Y que en tu corazón y en tu mente estés procesando razonamientos de engaño, de que así lo quiso Dios. Ni modo, me tengo que aguantar. Esta es mi cruz. No. Entonces, muchos de nosotros somos traídos a estos eventos que nos incapacitan humanamente. Porque en ellos sí elegimos escuchar. Sí, fíjense lo que resulta en Pablo. Cuando él escucha 3 veces, 2 no escuchó. Estaba demasiado involucrado con querer quitarse el estorbo de encima. Así nos pasa, ¿no? A veces. Es que ya oré, es que ya ayuné, es que ya le dije a Dios, que ya me cansé de decirle. Ajá, ¿por qué no le pones a escuchar? Él ya sabe lo que estás viviendo. Él lo ha permitido. Cuando él escucha, la voz de Abba es vivificante. Y él le dice, no, no te lo voy a quitar, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Fíjense el resultado, está en los próximos versículos. Pablo dice, por lo tanto, me gloriaré en mis debilidades, para que en mí se manifieste el poder de Dios. Esa es una declaración de dominio propio. Eligió creerle a Dios, recibió fe. Escuchó la voz, eligió recibir la palabra, recibió fe, recibió virtud, poder.
Sí, las cosas te agobian cuando te rebasan. Cuando eras un bebito, mover tu mano a tu boca era algo que te rebasaba. Te pasaba la mano de largo, ¿no? Dar un paso, etcétera. Conforme creciste, esas cosas se vuelven, no son ningún problema. Entonces, ¿cómo crees que vamos a ser traídos a vivir en el poder de Dios? Tenemos que ser traídos al convencimiento de que nuestra vida divina no opera en nuestro poder. ¿Sí? Tenemos que perder ese acceso a yo puedo, esto lo hago yo, para ser traídos a participar del poder de Dios todo el tiempo para todo. Porque ese poder no se desgasta, no se acaba, no hay nada que lo rebase. ¿Sí? Y cuando estás operando en ese poder, ¿qué sucedió con Pablo? Él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Te das cuenta? Ese es el estado natural de un hijo, de una hija de Dios, que está viviendo la vida divina. Y es ahí a donde Abba quiere traerte cada día, cada instante de tu vida, sin excepción. Ahora, por favor, no malinterpretes o malentiendas el hecho de que tienes que crecer a esto. ¿Sí? Y el Espíritu Santo es clarísimo en ello. Empezamos siendo niños, ingenuos, en demasiada ignorancia de la verdad de Dios. No sabemos vivir esto. Pero el Espíritu Santo es el responsable de atenderte, de guiarte, Él es tu adiestrador, es tu maestro, es el apoderador, es la persona que vive en ti para que lo que Dios te ha prometido se cumpla en tu vida. Entonces, Él ya está en ti. Por eso esta comunicación de tu espíritu al espíritu es vital. No puedes vivir la vida de Dios si no sabes escuchar en tu espíritu al Espíritu de Dios. Y en consecuencia a tu papá, a Abba. Pero si ya estás empezando a aprender a hacer eso, ahora el Espíritu Santo nos hace entender, aprende a permanecer. ¿Sí? Y este ejemplo de Pablo es maravilloso porque no era cualquier cosa, o sea, el hombre había pasado por un montón de cosas terribles. Y este asunto debe haber sido algo tremendo, ¿no? En su vida. Y tan significativo ver el proceso de esta secuencia divina. Cuando él escucha, descansa. ¿Sí? El pleito interno, quítame esto, me fastidia, se acaba. Ya no es un asunto del diablo, porque así lo presentó. Es un mensajero de Satanás que me está fastidiando. Ya no es asunto del diablo, no. Ya es asunto de Abba. Abba está diciendo, no, Pablo. Ese señor no tiene autoridad sobre ti. Yo soy tu papá. Y yo te estoy diciendo que tengo un propósito de bien en esto. Vive ese propósito conmigo. Pablo entra a fe. La fe produce su producto, que es descanso.
Cuando hay descanso hay poder, ¿sí? Se manifiesta el poder de Dios. Y se manifiesta todo lo demás, se manifiesta el gozo. Me voy a gloriar en mis debilidades. Él repite eso en Romanos 5. Nos dice, por tanto, nos gloriamos en nuestras debilidades. Suena loquísimo, ¿no? El ser humano de lo que menos se gloria es de sus debilidades. Las esconde, las disfraza, las forra, las vende por fortalezas, ¿no? Pero te das cuenta del proceso en ser hecho hijo de Dios, es venir a descanso. ¿Sabes qué? La única fuerza que va a operar en mí es la de mi papá. Y empiezas a aborrecer todo lo humano. Ya no quiero meter mi cuchara, ya no voy a ser esa persona. Para que en mí se manifieste el poder de Dios. Y cuando opero en el poder de Dios, wow, esa es otra existencia. Esa es la existencia que me ha sido dado como hijo de Dios. Bueno, hemos hablado ampliamente el día de hoy, pero ha sido muy, muy importante venir a este paso y vamos a escucharles. Los que quieran comentar algo, por favor, háganlo ahora. Sí, Cris, Iván, es que yo no entendí la diferencia entre el dominio propio entendido humanamente, que ese lo tengo clarísimo, ¿no? A aguantarme de no darle rienda suelta a pues, a algo incorrecto, ¿no? Pero no entiendo cuál sería la síntesis o el concepto de el dominio propio visto divinamente, no me quedó claro esa parte. Gracias. Ok, Iván, pues en síntesis es la elección de permanecer recibiendo, escuchando a Abba, para que el proceso de fe, virtud y conocimiento se repita incesantemente. Y bueno, si esa síntesis no te hace sentido todavía, pues sí es importante que vuelvas a ver esta charla y le permitas a Dios explicártela. No hay esfuerzo en el dominio propio divino. Es el sencillo ejercicio de elegir en el corazón seguir escuchando. Y por eso los ejemplos de cuando escucho, fe opera. Y si fe opera y recibo lo que me está siendo dado, descanso, se manifiesta el poder de Dios y puedo vivirlo. Y eso es un ciclo que debe estar operando constantemente, no periódicamente. Por eso dijimos, no puedes vivir en la fe que se te dio hace 10 minutos. Es constante. ¿Sí? No vamos a una consulta con Abba para que Él nos dé direcciones y nosotros vayamos a ejecutarlas. Así no opera la vida divina. Es en uno. Él siempre haciendo lo que Él hace y yo manifestando lo que Él está haciendo adentro de mí, constantemente. ¿Sí? Y para que eso ocurra, tengo que estar recibiendo fe. Tengo que estar actuando en base a lo que Él me está diciendo, y eso es donde se manifiesta su poder. Y por supuesto, cuando vivo eso, estoy añadiendo conocimiento. Entonces, la elección de permanecer haciendo eso y no empezar a vivir por mi cuenta, ¿verdad? Porque ya se calmó el lobo feroz que me estaba persiguiendo. Entonces ya yo le puedo seguir por mi camino. ¿Te das cuenta? Ese es el error que cometemos. Y es donde no estamos ejerciendo el dominio propio divino. Espero que eso ayude un poquito. Sí, gracias. Bueno,
vamos a estar meditando seguramente en esta verdad porque es muy práctica y esencial comprenderla. Sin ella hay mucha confusión. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si ya estaba yo bien, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y el asunto es que como hijo o hija de Dios, vas a ser respetado o respetada, ¿sí? Lo que eliges en tu corazón gobierna tu relación con Abba. Él ya eligió que sea su hijo, su hija. Darte todo lo que pertenece a la vida de la piedad. Está comprometido, invertido y presente para cumplir su promesa. Ahora nos toca a nosotros aprender a vivir el cumplimiento de su promesa. ¿Sí? Y dominio propio es la clave para que haya un punto de comprensión de que yo estoy decidiendo si participo de la naturaleza divina en lo que estoy viviendo o no. Nada más. Lo demás, el diablo puede hacer lo que quiera, buscar hacer en mi contra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nadie tiene derecho de elegir si participo o no de la naturaleza divina. Eso es algo que yo elijo. Entonces, cuando vienes a comprender esto, dejas de estar echando la culpa a todos. ¿Sí? Porque no se trata de lo que ellos decidan, sino de lo que yo estoy eligiendo. Y cuando elijo escuchar a mi Padre, Él transforma todo en bendición. Muy bien, vamos a dar gracias. Y la próxima semana seremos guiados a comprender más y espero que podamos escuchar testimonios de cómo estamos viviendo estas cosas. Padre Santo, es hermoso el que nuestros ojos sean abiertos a la provisión admirable, asombrosa que has hecho para que seamos tus hijos. No es un cliché, no es una teoría, es una realidad operante, provista, disponible, accesible a todos y cada uno de nosotros sin excepción. Y gracias porque al elegir escucharte, nos estás abriendo los ojos a esta verdad que Jesús es. Y podemos vernos ejerciendo en ella y participando de tu naturaleza. Gracias por lo que estás hablando a cada corazón abierto a escucharte y el fruto que esto producirá en los días que siguen, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bendiciones, mis hermanos, saludos de Susi para igualmente, todos ustedes gracias. También. La próxima semana ella se integra con nosotros. Ay, qué bueno. Dale un abrazo de nuestra parte, para todos. Besos a Susi. Gracias, bendiciones. Muchas gracias, bendiciones.